Bienvenidos al podcast con F de Fondos, lugar donde platicamos de temas fiscales de interés para fondos de Venture Capital, Private Equity. Sin embargo, resulta de mucho interés también para ángeles inversionistas y en general para gente que quiere aprender de cómo operan las inversiones en distintas partes de Latinoamérica y en específico la parte fiscal. Hoy tengo como invitado a Mauricio Vizcarra, quien es asociado senior de la firma Ferrere y quien se encuentra en Bolivia, con el que hoy vamos a platicar de distintos aspectos fiscales, de ganancias de capital, intereses, dividendos, para poder contrastar el régimen fiscal aplicable tanto en Bolivia como en México. Bienvenido, Mauricio, muchas gracias por tu tiempo. Hola Federico, ¿cómo estás? Un gusto saludarte y un gusto saludar a toda la audiencia que vaya a escuchar el podcast. Más bien agradecido contigo por darnos la oportunidad y el espacio de poder conversar de un tema tan importante como es el régimen fiscal, sobre todo el marco de, precisamente como mencionabas, startups y negocios que el día de mañana van a ser las grandes multinacionales de la economía, con lo cual creo que este espacio, más que importante, es necesario y agradecidos contigo de poder darnos la oportunidad de explicarte cómo funciona el sistema fiscal boliviano en este tipo de operaciones. No, muchas gracias, Mauricio. Pues entrándole al tema, no sé si nos pudieras platicar cuáles son los impuestos que tiene Bolivia. Por ejemplo, México tenemos el impuesto sobre la renta, que es el que grava así que las ganancias que generan las empresas y las personas, y el IVA, que es un impuesto al consumo, que así que tú vas, compras algo en la tienda y te suman el 16% del IVA. En ISR la tasa que tenemos en México es del 30% para personas morales y la tasa de personas físicas es progresiva, pero llega hasta el 35%. Entonces, si nos pudieras platicar un poco en Bolivia cómo es. Sí, claro. En Bolivia tenemos fundamentalmente tres impuestos. El impuesto al valor agregado, que es un impuesto indirecto, como bien lo mencionabas. Dado que en el caso de Bolivia el impuesto va por dentro del precio, tenemos una alícuota nominal y una alícuota efectiva. La alícuota nominal es del 13%, es decir, cualquier factura que tú emitas te va a generar un débito fiscal del 13%, es decir, vas a tener que pagar impuestos de ese 13%, y cualquier factura emitida a tu favor te da un crédito, un derecho de 13% de la factura. Pero cuando tú quieras hacer el grossing up para percibir un precio neto, no vas a usar el 13%, vas a usar el 14,94%, precisamente porque el impuesto va dentro del precio. Con lo cual, la alícuota efectiva del IVA, lo que tú tendrías que subirle al precio de un bien o servicio para percibir lo neto de IVA, tendría que ser el 14,94%. Pero en definitiva, o sea que si quiero vender algo, no sé, lo que sea en 100 pesos, que me queden 100 pesos, lo que tenemos que hacer es piramidarlo para decir, lo va a vender en 114.94. Exactamente. Para que al aplicar el 13% al 114.94 me queden 100 pesos libres. Exactamente. Perfecto. Exactamente. En segundo lugar, tenemos el impuesto sobre las utilidades de las empresas, que, por lo que decías, a diferencia de México, este impuesto únicamente aplica a personas jurídicas. Hasta diciembre del 2022, este impuesto aplicaba a personas naturales que ejercían profesiones en relación de independencia, profesionales liberales, y a empresas. Sin embargo, desde el 1 de enero del 2023, este impuesto únicamente se aplica a las empresas y tiene una alícuota del 25% y es un impuesto de carácter anual. Sin perjuicio de este impuesto, hay algunos sectores que tienen una alícuota adicional a esta. Es decir, el impuesto sobre las utilidades de las empresas tiene una alícuota del 25% para todas las empresas, pero hay algunas empresas que están sometidas a una alícuota adicional de un 25% adicional, que son empresas financieras, aseguradoras y reaseguradoras. Es decir, las empresas financieras, aseguradoras y reaseguradoras deben pagar el 25% del impuesto sobre las utilidades de las empresas y si les ha ido muy bien en la gestión, tienen que pagar un 25% adicional. O sea, supongamos que en ese sector, si ganaron 1,000 en el año, el primer 25% es el que aplica a todos, entonces ahí van 250 de impuesto. Y estos tres, financieras, aseguradoras y reaseguradoras, adicionalmente otro 25%, o sea, se van a ir al 50%. Correcto, siempre y cuando tienen que aplicar un coeficiente de rentabilidad, es decir, en términos muy sencillos, si realmente han tenido una muy buena gestión
y sobrepasan cierto umbral, Impuestos va a determinar que literalmente han tenido una gran gestión y les va a aplicar un 25% adicional. O sea, es cuando ganan mucho, digamos. Cuando ganan mucho, exactamente. No es que aplica en todos los casos. Cuando ganan mucho, solo este tipo de empresas van a tener esta alícuota adicional. O sea, sí está caro, el 50%. Sí, un poco. Y en tercer lugar tenemos el impuesto a las transacciones. El impuesto a las transacciones, aquí en Bolivia lo denominamos un impuesto ciego porque grava absolutamente todo. Servicios, venta de bienes, prestación de servicios, entregas gratuitas, onerosas, grava cualquier tipo de acto de comercio o incluso acto civil. Como te decía, grava incluso sesiones gratuitas, etc. Y este impuesto igual es mensual y tiene una alícuota del 3%. Ahora, 3%. En Bolivia... Federico, perdón, te perdí un ratito. No, o sea, si yo vendo, no sé, cualquier artículo en 100 pesos, este impuesto tengo que pagar, al que vende tiene que pagar 3 pesos. Correcto. Okay. Correcto. Sin perjuicio de pagar el impuesto al valor agregado. Ok, ¿no? Adicional. Con lo cual, por ejemplo, si vendo una polera en 100 pesos, precisamente, voy a pagar 13 bolivianos del IVA y adicionalmente 3 bolivianos o 3 pesos del IT. Es decir, por la venta de una polera de 100 pesos, voy a terminar pagando 16 pesos de impuestos. ¿Y este tipo de transacciones es definitivo o lo puedo recuperar o acreditar como el IVA? Es compensable y eso te quería explicar. El impuesto sobre las utilidades de las empresas puede compensar el impuesto a las transacciones. Y te doy un ejemplo para que se entienda. Si yo el 2022, porque el impuesto sobre las utilidades de las empresas es anual, si yo el 2022 he pagado 100 pesos de impuestos sobre las utilidades de las empresas, puedo usar esos 100 pesos para compensar el IT que yo genere en el 2023. En enero del 2023 yo he generado 10 pesos de IT, pero tengo 100 pesos pagados de IWE. Dejo de pagar estos 10 pesos de IT y solo tengo 90 para compensar del IWE. Entonces es un impuesto que puede ser compensado con el impuesto sobre las utilidades de las empresas. Esto para evitar una suerte de doble imposición, porque en principio ambos impuestos tienen la misma base imponible, graban absolutamente lo mismo, con lo cual el Estado, para evitar ese caso de doble imposición, permite esta compensación de impuestos. Es como un impuesto mínimo, ¿no? O sea, si no genero impuestos sobre utilidades, tengo el 3%, el 3% de transacciones lo tengo que pagar y se vuelve un impuesto mínimo. Exactamente, exacto. De ese mismo modo, si el 2022 yo no he tenido una muy buena gestión y no pago nada de impuestos sobre las utilidades de las empresas, no voy a tener nada con qué compensar y voy a terminar pagando el IT. Perfecto. Y nada más una última duda, para personas físicas o individuos que ya no aplican el de utilidades, ¿pagan algo ahorita o...? Sí, evidentemente, Federico, precisamente a raíz de este cambio normativo, las personas naturales, estén en relación de dependencia o sean profesionales independientes, tienen un impuesto llamado RC-IVA, que significa régimen complementario del impuesto al valor agregado. Este RC-IVA es un impuesto un tanto extraño porque, no obstante, está diseñado como una suerte de impuesto a la renta a las personas físicas. No es, en definitiva, un impuesto de esta naturaleza. ¿Por qué? Porque uno puede no llegar a pagar ni un boliviano ni un peso producto de este impuesto si presenta facturas a su nombre. Por ejemplo, si yo gano, por decir algo, 10,000 pesos y presento facturas por determinado monto, puedo no llegar a pagar este impuesto. Es decir, puedo compensar el impuesto que debo pagar del RC-IVA con facturas a mi nombre. Como una si gané 10,000 y gasté 10,000 y tengo mis facturas, no pago este impuesto. Correcto. Ahora, esas facturas pueden ser de absolutamente lo que sea. Pueden ser del núcleo familiar, pueden ser de construcción, vehículos, lo que sea. Porque este impuesto, este RC-IVA, en realidad no nace como un impuesto a la renta de las personas físicas, sino nace como un mecanismo
para motivar a que la gente exija facturas, porque el mercado en Bolivia, el mercado de comercio, el mercado laboral es muy informal. Entonces, lo que el Estado hizo es crear este régimen para que la gente comience a pedir facturas y así no pagar este impuesto, para precisamente fomentar un poco la formalidad. Así que no es un impuesto a la renta de las personas físicas, en definitiva, trata de serlo y está en principio configurado como un impuesto así, pero en definitiva no es un impuesto así. O sea, alguien que lo que gana en el mes lo gasta, no paga este impuesto, pero alguien que lo que gana en el mes no paga este. y solo gasta la mitad, sí paga el impuesto por lo que no comprueba de facturas. Algo así, porque en realidad este régimen además te permite una serie de deducciones. Por ejemplo, de entrada, tú puedes descontar 4 salarios mínimos de lo que ganes. Si quieres hacer un ejemplo más preciso, digamos que yo gano 10,000 pesos. De esos 10,000 pesos yo debo restar 4 salarios mínimos, que son más o menos 2,250 pesos. Resto esos 4 salarios mínimos y lo que me quede, y al importe que me quede, le resto cualquier cotización, cualquier aporte a la seguridad social que yo haya hecho. Okay. Si todavía me queda algo, esa recién es la base imponible sobre la cual se aplica este impuesto, que tiene una alícuota del 13%. Si no me queda nada, directamente no pago ese impuesto, sin la necesidad de tener que presentar facturas. No. Ok, pues clarísimo. Así que ya entrando un poco más al tema de la plática, pero muy interesante, yo creo que para que los que nos escuchan lo entiendan mejor, podemos poner un ejemplo. Supongamos que un extranjero quiere invertir en Bolivia y entonces constituye una sociedad en Bolivia y la idea es, por la aportación de capital a esa sociedad, ¿hay impuesto en Bolivia o no? No, Federico. Tenemos un régimen de neutralidad impositiva que excluye de estos 3 principales impuestos que te acabo de comentar, del IVA, del impuesto a las transacciones, que es el CELITE, y del impuesto sobre las utilidades de las empresas, que es el IWE, excluye a los procesos de aporte de capital y reorganización empresarial, excluye a estos aportes de cualquier tipo de impuestos, siempre y cuando sean por aportes de capital, sean procesos de transformación, fusión, absorción, etcétera. Es decir, cuando uno va a hacer un aporte, ya sea que haga un aporte de capital o ya sea que entregue un bien con motivo de una fusión, una absorción, una transformación, una escisión, esa transferencia no va a estar grabada ni por el ITE, ni por el IVA, ni por el IWE. Perfecto. Y entonces ya el extranjero tiene una empresa en Bolivia. Digo, contrastando con México tampoco tiene impuesto a las aportaciones de capital a las empresas, entonces en eso estamos igual. Entonces ya está la empresa que generó 1,000 de utilidad o ganó 1,000, paga su 25%, entonces le sobran 750. Si esos 750 los sube como dividendo al inversionista extranjero, ¿hay alguna retención o gravamen? Sí, Federico, evidentemente hay una retención que corresponde al IWE-BE. El IWE, como te decía, es el impuesto sobre las utilidades de las empresas, y este impuesto tiene un withholding tax, una retención denominada impuesto sobre las utilidades de las empresas beneficiarios del exterior, que aquí se lo conoce como el IWE-BE. El IWE-BE aplica vía retención cuando renta de fuente boliviana es remesada a una persona que se encuentra en el exterior del país, independientemente de dónde esté domiciliada. Es decir, puede ser que el acreedor de esos dividendos esté domiciliado en Bolivia, o sea, residente boliviano, pero pide que manden los dividendos a una cuenta del extranjero. En ese caso, independientemente de dónde está domiciliado el acreedor, la retención del 12,5% se aplica. ¿Por qué? Porque, como te decía, este impuesto grava la remesa de rentas de fuente boliviana al exterior del país. Perfecto. Aquí en México... Y este impuesto, perdón, Federico, una última aclaración. Este impuesto tiene una alícuota del 12,5% sobre la renta. Y te doy un ejemplo para terminar de cerrar el tema. Digamos que que precisamente el socio o accionista que está en el extranjero hace un préstamo a la sociedad de 100 pesos y la sociedad ahora debe devolverle los 100 pesos de capital más 10 pesos de intereses.
el IUEB solo se va a aplicar sobre los 10 pesos de interés, es decir, sobre la renta. No se va a aplicar sobre renta y capital, porque se aplica solo sobre renta, sobre ingreso, no sobre capital. Creo que me contestaste ya la siguiente pregunta, que era si la forma de invertir en Bolivia es a través de una nota convertible, que básicamente es como un préstamo que genera intereses. La parte de los intereses es la que lleva una retención del 12,5%. Correcto, Federico. La parte de capital no está grabada. El capital se recoge porque es capital. Y si es utilidades que generó la empresa, que ya pagué el impuesto sobre utilidades del 25%, esas utilidades al salir de Bolivia llevan el 12,5% de retención también. Correcto, Federico, correcto. Porque, y claro, el fisco entiende que ahí no hay una doble imposición, porque por un lado esa renta ha tributado en cabeza de la empresa, que es el IUE, y ahora debería tributar en cabeza del accionista o del socio, que es el IUEB. Con lo cual, para el fisco no hay una doble imposición ahí, y el fisco perfectamente exige que esa renta tribute en cabeza de la empresa el 25% del IUE y en cabeza del accionista el 12,5% por el IUEB. Y ahí con Bolivia hay los tratados internacionales. ¿Bolivia tiene celebrados tratados? Sí, tenemos tratados. Primero, somos parte de la CAN, con lo cual tenemos un régimen para evitar la doble imposición con Colombia, Ecuador y Perú. Y por otro lado, tenemos convenios para evitar la doble imposición con Argentina, Alemania, Gran Bretaña, Suecia y España. Y ahí básicamente, salvo el de... Dime. Ahí aplicas las tasas que acordaron, las tasas máximas que acordaron en el tratado. Sí. En el caso de Argentina sigue el modelo Naciones Unidas, con lo cual básicamente el convenio dice lo que tribute en fuentes se graba en fuentes. Es decir, si hay una ganancia que se produce en Argentina, se graba en Argentina. Si hay una ganancia que se produce en Bolivia, se graba en Bolivia. Los restantes convenios para evitar la doble imposición, Alemania, España, Suecia, Gran Bretaña, etcétera, siguen el modelo AOCDE. En ese hay una suerte de tributación compartida entre países de residencia y país de fuente. Y sí, ahí sí habría que aplicar, ahí habría que ver convenio por convenio y tipo de renta para ver finalmente qué alícuota se aplica. Pero en México, por ejemplo, la parte de intereses que se pagan al extranjero igual llevan una retención que va del 4,9% hasta el 35%, dependiendo quién es el que lo recibe, las características del extranjero, si es un banco o no es banco. Entonces, son tasas de retención que van creciendo en la parte de intereses, y en la parte de dividendos, México a extranjeros les pone una retención del 10%. También México tiene celebrados muchos tratados internacionales para evitar la doble imposición, donde en algunos casos se baja al 5% la retención, cumpliendo ciertos requisitos. Entonces, es similar, igual aquí el dividendo, pues sí, lleva esa retención. Entonces, el extranjero, por una operación activa en México, pues, su tasa efectiva final llega a ser hasta del 37%. 30% que paga la sociedad, y ese 10% de retención se convierte en un 7% de tasa efectiva y queda al 37%. Entiendo. Y otra pregunta que es la que siempre sale es, en ganancias de capital, o sea, el extranjero que ya entró en esta empresa, que le metió en Bolivia 1,000 pesos, pasan 5 años y la venden 5,000 pesos la empresa. Ya viene su salida, vende las acciones. Ahí, ¿qué pasa? ¿Hay retención sobre esa ganancia en Bolivia o no? Si el accionista, el socio que está vendiendo sus acciones es extranjero, sí, debería haber una retención por el IUEB que te comentaba del 12,5%, igual, aplicado sobre la ganancia de capital. No sobre, es decir, sobre la plusvalía generada del valor de las acciones. O sea, no si de 5,000 que vendí y arranqué con 1,000, sobre esos 4,000 el 12,5%. Correcto. Una pregunta, si la empresa generó utilidades en esos 4 años de tenencia y no la sacaron, ahí siguen, pero sí pagaron su 25%, ¿eso genera más costo fiscal de acciones o el costo es nada más lo que le metimos a la sociedad? Es decir, si deciden capitalizar esas ganancias por parte de los socios, sí, hay un costo fiscal porque
el fisco boliviano entiende que si el socio extranjero deja de recibir esas divisas, es decir, no las recibe, esos billetes no los recibe efectivamente, pero decide capitalizar sus acreencias, eso gatilla el IUEB, es decir, es como si el socio hubiese recibido ese dinero, con lo cual para el fisco es igual. Si el socio extranjero recibe sus dividendos o los decide capitalizar, el tratamiento fiscal es el mismo. Con lo cual, si los socios deciden capitalizar sus deudas, sus acreencias, sus dividendos, la sociedad de todos modos debería aplicarle el 12,5%, independientemente de que ese dinero no haya salido de las cuentas de la sociedad. Pues ese 12,5%. Entonces, el costo fiscal de las acciones en Bolivia se determina con cuánto dinero le aporté a la sociedad o cuánto me costaron las acciones que compré de una sociedad y nada más. Correcto. Ok. Correcto. Aquí, por ejemplo, en México, igual, si alguien invirtió 1,000 en una sociedad, aportó capital y la vendemos en 5,000, tenemos que comparar, para determinar la ganancia fiscal es el precio menos el costo fiscal. Y el costo sí empieza con cuánto le metí a la sociedad o cuánto me costaron las acciones que compré. Pero, por ejemplo, si hay utilidades que generaron la sociedad, o sea, cada año generó 1,000 pesos y pagó sus 300 de ISR, esos 700 de utilidades que no saqué como dividendo me van sumando costo fiscal. Para que al final, como no la saqué, pero sí pagaron impuestos, mi ganancia debe ser menor. Y por el contrario, si hubiera pérdidas fiscales en la sociedad mexicana que no se han amortizado, para determinar mi costo fiscal, esas pérdidas fiscales las resto. Entonces me disminuye mi costo. Entonces básicamente el costo fiscal en México es cuánto le metí o en cuánto compré las acciones, más utilidades que ya pagaron impuestos, que no las saqué, menos pérdidas que no he utilizado o amortizado contra utilidades. Muy a grandes rasgos, porque sí hay detalles muy puntuales, pero así como conceptualmente, en México se determina así el costo, y sobre la ganancia, si es extranjero, tiene dos opciones: o se les retiene el 25% sobre el precio, o sea, directo sobre el precio, o en ciertos países ellos pueden dictaminar la operación, que significa que un contador va a determinar la ganancia, como un informe que se presenta a la autoridad fiscal, y le dice, este fue la ganancia, este es el impuesto, y con eso pueden pagar 35% sobre la ganancia. Entonces ahí ves que conviene mucho. Hay países que no aplican cuando tienen un sistema de tributación territorial o sus tasas impositivas son muy bajas, no pueden dictaminar, pero la verdad es una buena opción para luego no pagar el 25% sobre el precio de venta. Totalmente. Y bueno, Federico, mencionabas un punto hace rato que quería aclarar. Entiendo que en México tenían alícuotas diferenciadas para diferentes tipos de rentas empresariales. En el caso de Bolivia, el IUEB, ese 12,5% aplica a cualquier tipo de renta e independientemente del beneficiario. Por lo que me decías, creo que aplica más o menos si el beneficiario es un banco, etcétera. En Bolivia, si el beneficiario es persona natural, persona jurídica, un banco, un fondo de inversión, etcétera, es lo mismo. Y del mismo modo, si son dividendos, intereses, etcétera, es la misma alícuota en cualquier caso. Clarísimo. Pues mira, creo que con esto podemos, ya platicamos del tema de dividendos, intereses y ganancias de capital, que son básicamente los primeros puntos que a un fondo de Venture Capital o Private Equity le impactan o que tiene mucho interés en saber. No sé si quisieras tú agregar algo más, Mauricio. No, Federico, creo que hemos abarcado todo sobre este tema en particular, desde el punto de vista boliviano. Pues así que, Mauricio, te agradezco mucho a los que nos están viendo y escuchando. Si tienen alguna duda, van a estar ahí tienen los datos de Mauricio y los míos para poder ahondar en algún tema, profundizar. Si quisieran que tratáramos otro tema, pues pónganos ahí y podemos armar otra reunión ahí con Mauricio para platicar de ese tema. Les agradezco a todos su atención. Mauricio, mil gracias por tu tiempo y nos estamos viendo en el próximo video. Un abrazo. Claro que sí, Federico. Un gusto. Un abrazo.